agradecemos la participación de nuestros ponentes y les invitamos a tomar asiento para ver el siguiente video. La violencia y la discriminación en razón de género en Jalisco se ha convertido en una problemática de todos los días. La desigualdad que experimentan las niñas y las mujeres en Jalisco es una problemática que abarca diversos ámbitos de su vida. Además de enfrentar problemas, en muchas ocasiones sus vidas se ven tocadas por diversos tipos de violencias que llegan incluso al extremo lacerante de los feminicidios. Los sucesos de violencia que viven desafortunadamente las niñas, las jóvenes y las mujeres a nivel global, pero a nivel México y a nivel Jalisco muy particularmente, tienen que ver con la estructura social en la que nos desenvolvemos, ¿no? Y hay ciertas condiciones estructurales, es decir, que cuando hablamos de estructura tiene que ver con la familia, la sociedad, las instituciones del gobierno, la iglesia, por supuesto, la escuela, las universidades, la educación y los medios de comunicación. O sea, todos estos actores tenemos que ver y somos parte y sostenemos la estructura o el orden social establecido. Y entonces las dinámicas de violencia desafortunadamente se gestan y se reproducen en todos estos ámbitos y en todos estos espacios. Dentro de la iniciativa de FERLA Jalisco, que tenemos en vinculación con el Gobierno de Jalisco, el Banco Interamericano de Desarrollo, C-Minds y el TEC de Monterrey, una de las propuestas era generar proyectos piloto o experimentos controlados en las áreas prioritarias del Gobierno de Jalisco en temáticas sociales para ver cómo la inteligencia artificial podría beneficiar o podría ser implementada. Una de las áreas prioritarias del Gobierno de Jalisco es la atención a las mujeres. Entonces, de esta manera nos acercamos con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del Gobierno de Jalisco para ver y hacer un análisis de ver cómo y en qué áreas podríamos ayudarles a implementar temas de inteligencia artificial. Nos pareció un proyecto muy interesante porque algo que habíamos estado viendo ya en los últimos 10 años que hemos estado trabajando en el área de atención a mujeres víctimas de violencia es que los procesos de atención suelen ser muy engorrosos y muy cansados y muy administrativos y burocratizantes para las víctimas, ¿no? Porque lo que todavía sucede aquí en México y en Jalisco es que cuando las mujeres son entrevistadas por las y los profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia, las y los profesionales están llenando formatos a papel al momento de la entrevista para poder recuperar la información sustantiva del caso y poder hacer una orientación efectiva. Olivia es un modelo de inteligencia artificial que se utiliza para la atención a mujeres víctimas de violencias que son atendidas aquí en la Secretaría de Igualdad Sustantiva en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Pues básicamente es cuando una mujer que viene a recibir atenciones, ya sean jurídicas, ya sean psicológicas o simplemente de orientación o asesoría, Olivia capta la voz de esta mujer y a partir de eso hace una traducción a texto, que es speech to text, y categoriza la información de acuerdo a las necesidades de la propia Secretaría, ya que las trabajadoras sociales o las personas de primera atención tienen que hacer el llenado de una cédula de registro único para poder dar un seguimiento correspondiente a las mujeres atendidas. Entonces Olivia les ayuda justamente en esta parte de llenar los campos o el formulario y que no se desgasten en este proceso. Mira, a nosotros nos parece una apuesta bien importante y muy interesante y por eso nos motivó mucho a formar parte de este proyecto, porque parte de las dificultades con las que nos hemos enfrentado a la hora de atender a las mujeres o a las jóvenes que son víctimas de violencia tiene que ver primero que nada con esta posibilidad de tener una escucha activa, una escucha sensible, una escucha empática de al 100%, es decir, toda yo concentrada en poder escuchar y atender a la mujer que está viviendo esta experiencia de violencia, ¿no? Algunos ejemplos concretos de cómo ha mejorado Olivia esta atención que brindamos son precisamente que anteriormente teníamos que utilizar el papel para el proceso de atención, llenar varios formatos, luego sistematizar la información y pasarla a una sábana de manera manual en Excel. ¿Cómo ha mejorado de manera precisa la calidad y la calidez? Es decir, al tener esta cercanía con las personas y utilizar este sistema, nos permite tener una mejor confianza, un diálogo cercano, sin escritorio, sin computadora, sin papel.
ayuda a que precisamente se genere más confianza, que es lo que se necesita para brindar atención en cuestiones de violencia por razones de género. De todo el expediente de violencia que denominamos EVI, de todo el expediente de violencia tenemos un 40% de desarrollo con Olivia, ¿no? Es decir, todavía no se procesa el 100% del expediente. Y por eso es que es bien importante seguir desarrollando esta tecnología. Un profesionista de la atención puede estar atendiendo a entre 6 y 8 mujeres en su jornada laboral, ¿no? Dependiendo si es consejería o si es una atención directa, solamente él y ello, ¿no? Esto sin considerar el trabajo administrativo detrás, es decir, puede atender de 6 a 8 porque las consejerías duran entre una hora y media, ¿no? Y el trabajo administrativo que hay luego de estas jornadas de atención cara a cara implica alrededor de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Digo, estamos hablando de que en una jornada laboral podrían estarse ahorrando esas 2 horas de trabajo, ¿no? Trabajo administrativo y centrarse fundamentalmente en la atención a la víctima. Actualmente con Olivia lo que estamos buscando es que este sea un proceso de asistencia y no de suplencia. Reconocemos que la parte humana es fundamental en este proceso y que a partir de eso y de las emociones que se están teniendo en esta situación nos tenemos que adaptar y que la tecnología se tiene que adaptar a esas situaciones y no las situaciones a la tecnología. El proceso de trabajo que tuvimos con FERLAC me parece que fue muy gratificante en el sentido de poder compartir ideas, trabajamos de manera coordinada, siempre con respeto respecto a nuestros distintos puntos de vista y sobre todo esta parte, insisto, de la inteligencia artificial con la parte humana y tan sensible como tiene que ver con vivir una situación de violencia, logramos empatarla y coordinar un proyecto tan bonito como el de Olivia, ¿no? A continuación, presentamos nuestro siguiente panel, para el cual nos acompaña Cristina Pombo, asesora principal del Departamento del Sector Social BID y quien fungirá como moderadora de este panel. Invitamos a la doctora Paola Lazo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. A Claudia Ramírez, líder del proyecto Olivia FERLAC Jalisco. Y a Beatriz Guzmán Juárez, especialista de programas de Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO. Bueno, muchísimas gracias. Tengo un panel de lujo también. Sé que estamos tarde, entonces también vamos a tener que comprimir un poco. Me hubiera gustado leer las biografías que me pasaron de las 3 maravillosas panelistas que tengo, pero no nos da tiempo, son muchos los logros que han tenido. Las presento muy rápidamente. Paola, como ya la presentaron, es la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Pero además ella es una experta asesora en temas de género, de no discriminación, de igualdad. Sus aportes a este proyecto fueron fundamentales para no caer en ciertos sesgos en los que solemos caer inconscientemente. Claudia Ramírez es la representante de FERLAC Jalisco y fue la que como diríamos en colombiano, se arremangó y llevó todo adelante, nos ponía con mucho juicio a entender lo que dijo en el video que me gustó muchísimo, y es que el piloto que se estaba haciendo con Olivia no debía no debería suplir el proceso y el trabajo que se hiciera humanamente, sino debía asistir a ese proceso. Siempre nos lo recordaba. Y Beatriz, que trabaja en UNESCO, nos acercó siempre las recomendaciones que hace un par de años sacó la UNESCO y que los 193 países que hacen parte de la organización suscribieron, entre ellos México, poniendo al ser humano y a los derechos humanos en el centro de proyectos como este.
Yo quisiera que muy rápidamente cada una me pudiera dar un tweet de 140 caracteres, no de 280. O yo no sé cómo se dice ahora, un ex de 140 caracteres sobre lo que significó para ustedes el proyecto de Olivia. Y un segundo tweet con ¿qué viene ahora? 140. Y eso que hablo rápido, pero sí está complicado. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Claudia, gracias, Roberto, y gracias a todo Ferlac por la invitación y la colaboración. Y gracias, Malena, gracias, Luz, por parte del equipo que fueron quienes desarrollaron el proyecto junto con Ferlac. Y bueno, fue un reto, la verdad que formidable, porque fue poner, digamos, la inteligencia artificial al sentido de la agenda de género, ¿no? Cómo podemos utilizar las herramientas tecnológicas para poder generar procesos dignos, adecuados, cálidos y respetuosos de atención a mujeres que por alguna circunstancia han vivido una condición de violencia. Y entonces para nosotras fue un reto muy importante y fue además la posibilidad de poder, como bien decía Luz en el video, de dejar de lado la tarea de estar registrando manualmente mientras se hace el contacto y se escucha la denuncia de la víctima, el poder poner toda la energía y todo el compromiso y toda la calidad de atención para de veras detectar cuál es la dificultad particular y la situación de violencia particular que vivió la mujer, ¿no? Creo que un gran reto también fue justo desde la herramienta tecnológica poder trabajar con lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Las mujeres que han vivido una situación de violencia obviamente vienen frágiles, vienen fragmentadas, vienen muy sensibles, con una situación personal que las atraviesa en todo su cuerpo y en toda su mente. Y entonces la manera de expresarse no siempre es fluida, clara, sencilla, ¿no? Entonces hay emociones encontradas, hay situaciones, hay rememoranzas de conflictos y de violencias, y entonces justo que la tecnología nos permitiera captar esto fue un gran reto para todo el equipo que trabajó en este proyecto, ¿no? Pero justo entre la dimensión humana y el sentido humano que tenemos en el tacto, la empatía y el corazón puesto en lo que hacemos, y la tecnología como herramienta para poder ofrecer mejor cualquier proceso de atención, es clave en este proceso. Entonces, sí. Creo que de mi parte, principalmente, podría decir que mi tweet sería sensibilidad, empatía y tecnología, porque justo consideramos que normalmente solo el ego tecnológico puede llegar a los alcances de venimos aquí a ofrecerles una solución que les va a ahorrar tanto tiempo, los indicadores que normalmente tenemos son de tiempos, ahorro de procesos, etcétera. Sin embargo, en este proyecto en particular consideramos muchísimo la parte humana, la parte empática, la parte sensible, la parte que reconocía el trabajo importantísimo que hacen en la Secretaría de Igualdad Sustantiva en la atención a mujeres que están en una situación de vulnerabilidad importante y que su prioridad, y siempre va a ser la prioridad, es la salud de la mujer y su seguridad. Y justo a partir de eso podemos ver cómo cayó nuestro ego tecnológico en ese proceso, y fue de, sí es cierto, o sea, no se trata de que la tecnología vaya más allá, sino que las mujeres estén seguras, estén en un espacio controlado, en un espacio empático y en un espacio sensible. Hola, hola. Okay. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Ferlac y al TEC de Monterrey. ¿Qué significó para UNESCO que nos dieran a conocer esta iniciativa? Bueno, como estaba diciendo Cristina, esta recomendación es el primer instrumento normativo mundial y siempre el principal objetivo es que la inteligencia artificial sea ocupada para el bien de la humanidad, para las personas y para la sociedad. Y una de las cosas que está haciendo UNESCO es un repositorio de buenas prácticas. Entonces, que nos llegara esta invitación, que nos presentaran Olivia y todo lo que hace Ferlac, fue una excelente noticia, porque además viene desde un gobierno local, que impulsa muchísimo UNESCO y Naciones Unidas, el trabajo de las ciudades y de los gobiernos locales. Entonces, bueno, los quiero felicitar muchísimo por esta iniciativa y cuenten con la oficina de UNESCO en México para seguir trabajando. Ya está dentro de nuestro repositorio en México y además, bueno,
con todas las mujeres que son expertas en inteligencia artificial, pues también podemos ser un grupo muy interesante que está en construcción, y pues sería ese mi principal comentario. Muchísimas gracias, Bea. A mí me surgía una pregunta cuando estábamos haciendo este proyecto todo el tiempo, y era, ¿por qué se necesita usar inteligencia artificial? Si siempre uno oye que hay un montón de retos con los datos, con la confidencialidad de la información, con los sesgos que se pueden generar, cuáles eran los datos con los que se estaba entrenando el modelo. Quisiera que ustedes también desde su punto de vista me dijeran por qué para esto valía la pena usar inteligencia artificial y no porque era la moda, y cómo se protegen esos riesgos que vemos que tiene la inteligencia artificial. Claro, me parece súper pertinente tu pregunta, Cristina, y justo era parte del debate que teníamos interno en la Secretaría y que lo problematizamos junto con Ferlac a la hora de trabajar con el proyecto de Olivia, y que por un lado teníamos el reto de, primero que nada, poner al centro, por supuesto, a las mujeres, ¿no? Y cómo podemos generar procesos de acompañamiento, de acercamiento y de atención adecuados que además nos permitan prevenir otro tipo de violencias, ¿no? Entonces también esa era parte fundamental del reto. Y por otro lado teníamos también, y lo seguimos teniendo, a un equipo, a servidores y servidoras públicas, a prestadores de servicios que están desgastadísimos. O sea, Malena en el video nos comentaba, atienden entre 6 y 8 mujeres al día, a veces incluso les toca atender a más porque se tienen que quedar jornadas extendidas. Y entonces justo esta posibilidad de agilizar los procesos de sistematización de los registros y de las historias y de las narrativas, porque lo hacen a mano y lo tienen que transcribir y lo tenían que pasar, ¿no?, de nuevo al Excel o a la compu, y entonces pues es doble chamba, doble tiempo y doble desgaste para ellos, ¿no? E incluso la fidelidad con la que se transcribe, ¿no? No siempre es la misma, no siempre es la misma cuando yo te estoy escuchando que cuando estoy ya procesando la información y le estoy transcribiendo. A veces le metemos un poco de nuestra cosecha, y es muy importante ser lo más transparentes posibles para reflejar exactamente lo que la mujer expresó. Entonces, esta herramienta realmente posibilita que haya mucho menos desgaste, ¿no? Que las transcripciones sean mucho más fieles, ¿no? Que realmente sea la voz de la mujer que quede transcrita tal cual, y eso es muy, muy valioso. Y por otro lado, cuidar también no solo la salud mental de la mujer que es víctima de violencia, sino también la salud mental del funcionariado, ¿no? Y de los servidores públicos. Entonces, creo que en ese sentido fue un reto muy importante, y seguimos, claro, teniendo el reto de todo lo que implica la inteligencia artificial, porque también la hemos visto, por supuesto, que utilizada para transgredir los derechos humanos de las mujeres, para transgredir los cuerpos de las mujeres, para utilizarla ¿no? Desde la violencia digital. Y entonces ahí hay un gran reto. Creo que los algoritmos ¿no? que podamos utilizar para candadear este tipo de situaciones van a ser clave, y por supuesto los procesos educativos de sensibilización y de conciencia también son fundamentales para poder hacer un buen uso de una herramienta tan potente como la inteligencia artificial. En esta parte para mí es fundamental reconocer que si bien la intención y el objetivo inicial de Olivia era el minimizar los riesgos de revictimización hacia las mujeres que son atendidas en la Secretaría, nos dimos cuenta que para lograr ese objetivo primero teníamos que considerar a nuestras usuarias de la plataforma, al funcionariado público. Reconocer que ellas iban a ser las que iban a utilizar esta plataforma y que iban a beneficiarse principalmente en el ahorro de tiempo, en minimizar la sobreburocratización que existe, que no me malinterpreten, es súper necesario recabar los datos, es súper necesario para tomar las decisiones de políticas públicas o tomar una decisión informada a todos los niveles. Sin embargo, la forma en la que se estaba recabado podía llegar a ser un tanto ineficiente al ser transcrita a mano y como prolongar el tiempo de llenados o administrativos por sobre la atención a las mujeres, ¿no? Entonces, justamente creo que en ese proceso la inteligencia artificial muy particularmente apoyó y fue la solución concreta a existe la posibilidad de que se transcriba el relato de la mujer atendida y se clasifique la información correspondiente sin que haya tanta intervención por parte de las personas de primer contacto o del funcionariado público, y de esta manera les ahorre, como bien lo mencionó
Malena en el video, entre 1 y 2 horas diarias o hasta 14 horas al mes a cada una de las personas del funcionariado público. Bueno, este tema de la confidencialidad y la privacidad de los datos, sobre todo en las víctimas, es uno de los puntos muy importantes de la recomendación y está dentro de los principios de seguridad y protección, porque es importante cuestionarnos y siempre estar en continua evaluación de dónde están los datos, quién puede acceder a los datos, qué pasa si los datos salen por algún error, un hackeo, quién se hace responsable. Entonces, bueno, esta protección a las víctimas y no revictimización es un tema súper importante y creo que lo pueden seguir evaluando de manera constante y que esté el gobierno involucrado, quien debe proteger los derechos humanos. Entonces es una buena vía, es un buen camino. Y la curiosidad más grande que tengo es, ¿qué no salió bien? ¿Qué harían diferente? Fíjate que comentábamos, cuando estábamos realizando la entrevista, nos quedamos platicando, Robert, Claudia y yo un poco, en justo un reto que a mí, te tengo que confesar, que soy bien terrenal, porque soy de una generación, pues soy de los 70s, y entonces soy muy terrenal, y a mí lo que tiene que ver con la inteligencia artificial me apasiona, por supuesto, me emociona, pero también le tengo mucha cautela, ¿no? Y le tengo muchas reservas. Y entonces cuando platicábamos en lo difícil que fue y el reto que hubo en la transcripción de una conversación orgánica en donde hay condiciones de estrés, en donde hay emociones fuertes, lo difícil que fue para el sistema, ¿no? de inteligencia artificial poder procesar adecuadamente estas emociones, estas fracturas en las frases, en las conversaciones, ¿no? Estos bajos de voz, ¿no? Aceleres y todo esto fue muy complejo, y entonces veíamos que por supuesto que es un reto para el procesamiento de información, para la tecnología, pero también es una señal de que nos necesitamos a los seres humanos y que necesitamos seguir siendo las personas quienes trabajemos y construyamos esta agenda y que estemos siempre al frente desde una visión de derechos humanos, desde una visión de dignidad humana y desde una visión de protección, ¿no? a la persona primero que nada. Entonces creo que ese reto es un reto que nos dice, a ver, no se olviden, somos seres humanos, estamos atendiendo seres humanos y la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta para poder mejorar estos procesos, por supuesto, pero poniendo siempre al centro a la persona, ¿no? que está ahí para que la atendamos, y también poniéndonos al centro a nosotros como creadores y diseñadores, ¿no? Creo que cuando perdamos eso, pues sí estamos en problemas, ¿no? Y la verdad es que me ha tocado luego darle un poco seguimiento a lo que ha sucedido ahorita con la violencia digital y con el uso de la inteligencia artificial para el fake porno y todas estas cuestiones tan terribles que están golpeando a las mujeres, porque además son nuevamente quienes son principalmente afectadas, ¿no? Y leía en un informe que sacó El País que decía que el 98% de las producciones y de los videos que están sacando con inteligencia artificial son fake porno o son pornografía, y que el 74% de los creadores no se arrepienten de hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un reto bien importante, ¿no? Y que herramientas como Olivia, usando la inteligencia artificial justo para el bien común, para el bienestar de las mujeres, para su seguridad, ¿no? Y para la garantía de los derechos humanos, son justo apuestas que hay que visibilizar y que hay que poner al frente para decir, no, claro que se puede utilizar de manera adecuada, de manera correcta, con principios éticos, ¿no? Y desde una perspectiva de derechos humanos, cuidando siempre a las personas. Entonces me parece que es bien importante. Híjole, a mí siempre que me preguntan cuáles fueron los retos o qué salió mal, yo es como de que estás listo para mi hora de terapia, porque sí fue una cosa tras otra, ¿no? Creo que el principal reto también fue como lo mencionó Paola, el sentimiento humano y las necesidades específicas de una plática que no solo era el llenado de un formulario, sino que es lo que contenía ese formulario. No solo se trataba de los datos personales o de la recabación de información de la persona atendida o de la persona agresora, sino que verdaderamente el sentimiento que conlleva el que te platiquen un relato de violencia vivida, así como el sentimiento de no encontrar redes a su alrededor de apoyo o de reconocerlas hasta ese momento, o del violentómetro o el tamizaje de riesgo, fue algo que parece
técnicamente fácil, como de que, ay, bueno, clasificas la información de acuerdo a las palabras que están mencionando y lo pones en la casilla correcta, ¿no? Sin embargo, cuando te están haciendo una plática de las violencias que vivieron, es algo completamente diferente, es algo donde no te dicen la respuesta tal cual, sino que te dan un contexto larguísimo porque necesitan hablarlo, porque necesitan contarlo, porque para eso fueron. No fueron para llenar un formulario, fueron para ser atendidas por una situación de violencia que están viviendo. Necesitan ese proceso de validación frente a otra persona, de que no están exagerando, de que no es una cosa que nada más le pasó a ella, que no está sola, que tiene respuestas. Y justo pues a lo largo de ese proceso humano y sensible que se están transmitiendo mutuamente, el formulario queda de lado. Y el trabajo social, de las trabajadoras sociales durante todo ese proceso es fundamental para suponer la mayoría de las respuestas, para saber cómo llevar la plática de una forma donde la persona a la que están atendiendo se sienta acompañada y abrazada, porque para eso fueron. Y justo ese reto de poder simular aunque sea un 5% del trabajo de la trabajadora social en reconocer cómo captaba esas respuestas, cómo formular las preguntas, cómo sensibilizar a una máquina, fue un reto impresionante, así como poder sensibilizar a nuestro cuerpo técnico, que la verdad en el campo tecnológico nos hace falta mucho perspectiva de género. No, y lo hemos visto tanto en chatbots o cosas que se alimentan de la opinión pública y solo se alimentan de ahí, pues están sesgadas, tienen procesos muy violentos y que no necesariamente cumplen con las necesidades que nosotras estamos buscando compartir. Entonces creo que encontrar al equipo técnico correcto, con perspectiva de género, con esa sensibilidad y aparte darnos cuenta que nuestra solución era mucho más compleja de lo que habíamos estipulado en un principio y manejar esas expectativas tanto propias como ajenas, fue un reto que bueno, ya no tengo tanto tiempo para mi terapia, pero luego les contaré. Yo no estuve en el proceso de creación e implementación. Les puedo platicar que hay muchísimos retos pero cuando es una herramienta de inteligencia artificial está diseñada desde el principio de manera ética, es muchísimo más sencillo que no vulnere ningún derecho humano. Pero también es muy importante, como les decía, la constante evaluación y el estarnos preguntando, porque la inteligencia artificial, así como comentaban al principio, pues empezó a ser un tema y ahorita la inteligencia artificial generativa nos está llamando la atención y mañana va a haber otra cosa y pasado otra cosa. Entonces tenemos que estar en continuo cambio, en continua evaluación y preguntarnos qué puede salir mal y siempre poniendo a la persona y al ser humano al frente y como principal objetivo su bienestar y sus derechos humanos. Nos podríamos quedar aquí un montón, pero ya me dijeron que tenía que ir cerrando, entonces yo quiero solamente hacer una serie de conclusiones de lo que los oí a ustedes. Creo que este es un buen ejemplo de cómo se aterriza todo lo que contaba el panel anterior que moderó Enrique, todo eso de qué significa la ética, creo que aquí se está aterrizando muy bien. Si yo lo pudiera resumir en una frase, tal vez diría un dicho que tenía mi abuelita, que era: no todo lo que brilla es oro. La inteligencia artificial nos prometió un montón de cosas y aquí estamos viendo que sí puede hacerlo, pero con cautela, como decías, ¿no? Ojo a eso. Es posible, y ojo a eso, porque debe ser solo una herramienta más de apoyo. Creo que ahí hay que subrayarlo, negrilla, cursiva, para que quede clarísimo, ¿no? Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención de haberlos oído es que cuando se habla de proyectos de inteligencia artificial no se habla de la solución, se habla del ecosistema en donde se debe poner la solución, porque eso lleva al contexto y eso lleva a poder pasar todos esos principios realmente a la práctica, y si queremos poner un foco de género tenemos que entender ese contexto. Esas serían mis dos conclusiones de un caso de uso que en lo particular me tocó muy de cerca y me gustó muchísimo, y les agradezco por haber compartido con honestidad y candidez lo que salió bien y lo que no salió tan bien.
Muchísimas gracias a todos. No sé, Roberto, si había opción, no está por aquí, pero entendí que había opción de preguntas del público, pero no sé si es así o no. Anarquía. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces y gracias a ustedes.